Muy buenos días tengan todos. Le damos gracias a Dios porque podemos reunirnos nuevamente por este medio de internet para escuchar su palabra. Les pido que ahí en cada uno de sus lugares cierren sus ojos, inclinen su rostro para orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias por que nuevamente estamos reunidos, Señor, para que tú nos bendigas con la exposición de tu palabra. Queremos, Señor, que sea clara a fin de que nos encontremos en nuestro diario vivir siendo hacedores de ella. Te pedimos también por todos los que de una u otra manera se van a conectar con nosotros, Señor, ya sea el día de hoy o en días después. Tú bendigas tu palabra y sea clara. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 18 al 22. Dice la palabra de Dios: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Bien, pues en esta mañana vamos a ver como tema, como título de esta predicación: Sigue a Cristo. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra cristiano? Para algunos, ellos son unas personas aburridas, que no se divierten, que no son felices, que no ríen. Para otros, ellos son unos que siguen a Jesús. Sin embargo, ¿sabías que hay muchos que se llaman cristianos y no son seguidores de Cristo? Es más, ¿sabías que hay partidos políticos que dicen tener bases cristianas para sus propósitos? Por cierto, podemos ver cómo a los primeros seguidores de Cristo no se les llamaba cristianos en un principio. Y esto lo podemos ver en Hechos 11:26, donde nos dice que se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces esto a mí me habla de que antes de que se les llamara cristianos, pues se les decía discípulos, discípulos del Señor Jesús. Y tanto es tan fuerte el que se les diga discípulos de Jesús, que yo buscando en la palabra de Dios solamente me encontré con 3 versículos que habla de la palabra cristianos. El primero de ellos es este mismo Hechos 11:26, también está Hechos 26:28 y primera de Pedro 4:16. Mientras que la palabra discípulos la encontramos más de 280 veces. Entonces, discípulos es la palabra más adecuada para describir a un seguidor de Jesús. Discípulo es un seguidor de Jesús. Y esta predicación tiene que ver precisamente cómo el Señor Jesucristo escogió a los primeros discípulos en su ministerio terrenal. Este acto tiene un momento muy significativo, muy importante, porque de ahí surge la iglesia, el evangelio pasa de generación a generación hasta nuestros días.
Y yo quiero hacer aquí un contraste en cómo en ese tiempo las personas religiosas compartían las enseñanzas y cómo el Señor Jesucristo vino a crear un modelo que ha tenido mucho efecto porque son más de 2000 años donde vemos como mucha gente ha conocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, y sabemos que el deseo es que haya más personas que así también tengan esta experiencia personal con Él. Entonces, en aquel tiempo, los niños hebreos empezaban a partir de los 5 años a estudiar la Torah. Cuando ya cumplían los 17 años, ya estaban de alguna manera preparadas en el conocimiento para que buscaran a uno de los rabinos y los discipulara de tal manera que él encontrara a personas adecuadas para seguir con esta tarea de ser un rabino más y así continuar con sus propósitos. Una vez que el rabino escogía a esta persona, debería esta sentarse ahí a sus pies, estar ahí con él, estar con el interés alumno de preguntar y el rabino contestar todas estas dudas, así de que estarlo preparando. Entonces, vemos cómo el rabino, pues él escogía sus candidatos y podemos ver pues cómo muchos eran desechados, hechos a un lado porque no cumplían con alguno u otro requisito. Pero sin embargo podemos ver cómo el Señor Jesucristo, Él, en vez de seleccionar a personas cultas, a personas que estaban acomodadas de una manera económicamente, podemos ver cómo el Señor Jesucristo se acerca a unos simples y sencillos pescadores que no tenían una gran escolaridad, que su trabajo era para sostener el diario vivir de sus familias y de ellos mismos. Entonces podemos hacernos aquí una pregunta. ¿Qué gran privilegio tenemos? Que aunque no tenemos una economía abundante, no somos reconocidos, no tenemos una gran escolaridad, aún así el Señor nos ama y se acerca para que cada uno le conozca, porque Él quiere que todos vengan al conocimiento de Él. Y vemos cómo el Señor, en su amor y misericordia, transforma, cambia, les da la vida eterna, aún a sus propios enemigos. Entonces, sigue a Cristo en primer lugar, siendo hacedor de su voluntad. Nos dice el versículo 18 de Mateo 4, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. El texto de nuestro pasaje nos dice cómo Jesús vio a dos hermanos, Simón y Andrés, y después a otros dos hermanos, Juan y Jacobo, que eran del mismo oficio, eran pescadores. Lo primero que vemos entonces es que Jesús los ve. Jesús se interesa por ellos. Jesús, Dios mismo habitando entre nosotros, se acerca a unos viles pecadores que estaban buscando su vida en sus propias fuerzas,
que ni siquiera se imaginaban el gran cambio que iba a haber a sus vidas, pero sin embargo Jesús estaba ahí manifestándose a cada uno de ellos, como hoy en día se ha manifestado a cada uno de nosotros. No tenían ninguna preparación académica. Desde el punto de vista humano, ellos pues no eran grandes candidatos para poder llevar una gran comisión o una gran responsabilidad como lo es el anunciar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Esto es alto, esto es sublime. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo se acercó a personas comunes y corrientes como tú y como yo. ¿Qué nos dice el hecho de que estos primeros discípulos eran pescadores? Pues que eran personas trabajadoras de un oficio, que no eran personas de grandes empresas. Es más, como hay un contraste hoy en día con esto, porque si tú quieres ir a alguna empresa laboral, te piden muchos requisitos para poder contratarte. Y entre más académicamente estés preparado, pues mayores oportunidades tienes. Podemos ver que aquí, con el Señor Jesucristo, no fue así. Sin embargo, la tarea de ir y compartir las buenas nuevas, de seguir al Señor Jesucristo, como lo decía anteriormente, es alta y sublime. Pero podemos ver cómo el Señor se acerca a ellos y podemos ver cómo les llama. Y también es muy importante ver cómo estos hombres estaban dispuestos para seguirle y ser usados con él. Entonces podemos ver cómo el Señor Jesucristo no se fue a esos grandes eruditos, sino se fue a hombres comunes y corrientes. Y vaya que en aquel entonces, como también en todos los tiempos del hombre, ha habido grandes pensadores que han influido de una u otra manera en la humanidad. Los eruditos que estaban en Egipto, la gran biblioteca que era manejada por hombres en Alejandría, los mejores filósofos que vivían en Atenas, las grandes personas que conducían a Roma, el gran historiador Herodoto, grandes pensadores como Sócrates, como Julio César. En el lugar de ellos, Jesús escogió, buscó personas ordinarias, como tú y como yo. Así pues, el Señor Jesucristo buscó lo último en el mundo del conocimiento, en lo último del mundo de la sabiduría, y se fue a hombres ordinarios, con el propósito de que ellos le conocieran, de que ellos crecieran en el conocimiento de la palabra de Dios y con el propósito también de que ellos fueran seguidores de Él y también anunciaran las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Entonces, la gente con mucho talento y conocimiento a veces se enorgullece y por este orgullo en sus vidas no pueden ser un instrumento útiles en las manos de Dios. Debemos de dejar el orgullo a un lado y pensar en la gran necesidad que tenemos del Señor Jesucristo, en primer lugar para que Él nos perdone de todos nuestros pecados y no se vaya a la condenación eterna, y también el que se esté siguiendo con un propósito verdadero,
en el resto de nuestros días. Con esto el Señor Jesucristo enseñó que su poder se perfecciona en esos vasos frágiles que están dispuestos a que sean trabajados en Él para que lo que el Señor Jesucristo haga en nuestras vidas no sea en nuestras propias fuerzas, que no llegamos muy lejos con ellas, sino sea por el poder de Dios. Como ese vaso de barro que no tiene ningún valor, pero que el valor por el cual es estimado ese vaso de barro es por lo que contiene adentro, que es el Señor Jesucristo, y que así el Señor Jesucristo, trabajando en nuestras vidas, pueda hacer cosas preciosas y de gran estima para con los demás. Dios quiere usarte como tú eres, con todo lo que tú sabes, quiere enseñarte el verdadero camino, quiere guiarte a fin de que seas un hombre que lleve mucho fruto para su honra y para su gloria. Nos dice el versículo 19 de Mateo 4, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto fue lo que les dijo, esta fue la invitación que les extendió a ellos y vemos ellos cómo prontamente respondieron. Ahorita estábamos hablando de la gran diferencia que hay entre discípulos del Señor Jesucristo y las personas que los rabinos también preparaban. Pero, ¿quién tiene el mayor privilegio? Pues obviamente el que viene con propósitos de Dios, que es sobre todas las cosas. Así que tenemos un gran privilegio cada uno de nosotros, que al ser llamado por el Señor Jesucristo, que el interés que se nos ha mostrado para que crezcamos en el conocimiento de su palabra, el que se nos invite una y otra vez a que seamos hacedores de su voluntad, esto para nosotros es ganancia. Es lo mejor que podemos tener, es el mejor inversión del tiempo que tenemos en este mundo. Así que tengamos cuidado del tiempo que tenemos en este mundo, que no es mucho, es poco, pero invirtámoslo bien siguiendo al Señor Jesucristo. Los discípulos ni siquiera tuvieron que sentarse a los pies del Señor Jesucristo, como lo hacían los rabinos, sino que Dios, el Señor Jesucristo, los buscó a ellos y les dijo, venid en pos de mí y vayamos caminando por ese mundo que existía en ese momento, a recorrerlo, para que ellos estuvieran recibiendo sus enseñanzas, como también la preparación para los días posteriores, para que también ellos estuvieran enfocados en el estar haciendo la voluntad de Dios. En esto vemos algo extraordinario. Jesús descendió a ellos para mostrarles su voluntad en los 3 años siguientes. ¿Sabes lo que esto significa? No se trata de que tú hayas escogido al Señor Jesucristo, sino que Él te escogió primero a ti. Esto debe darnos mucha confianza. Esto debe darnos de veras una gran humildad delante de Dios, porque ¿quiénes somos nosotros para que Él se haya fijado en ti o en mí? El mismo Señor Jesucristo va a decir después que no fuimos nosotros, sino que Él fue el que nos escogió y nos comisionó para estar con Él y para que llevemos mucho fruto allí
en Juan capítulo 15, versículo 16. Dice el Señor Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quiénes éramos para que Él nos escogiera? No éramos los mejores, pero ahí vemos la benignidad de Dios. No fuimos nosotros, sino que Él nos escogió a nosotros primero. Dice el versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, o sea, ellos estaban muy ocupados en su trabajo, y Jesús los llamó. Y ellos, al escuchar el llamado del Señor Jesucristo, dejando, dice la Escritura, al instante la barca y a su padre, le siguieron. Una de las cosas que vemos en este texto es la respuesta inmediata que los discípulos dieron. Por cierto, no es la manera como mucha gente en el día de hoy responde al Señor ante su llamado. Observen esto, Pedro y Andrés, dejando al instante las redes, le siguieron, nos dice el versículo 20. Jacobo, esto es Santiago y Juan, hicieron lo mismo, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Por qué se mencionan estas dos cosas? Porque estas dos cosas representan lo más importante de la vida. Por un lado, el bote y las redes representan la manera en la que se ganaban la vida, pero también menciona la familia en el caso del padre que estaba ahí con ellos. Y podemos ver cómo también ellos siguieron a Jesús. Esto no quiere decir que no le estaban dando el lugar a su padre, pero ellos entendieron que lo más importante es Dios, es el Señor Jesucristo. Y la Escritura nos lo recuerda cuando nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios se merece que lo amemos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y esto es lo que estamos viendo ahí. Pusieron al Señor Jesucristo en primer lugar. Esto no quiere decir que no dejaron de considerar a su padre o al resto de la familia, pero le dieron el lugar que el Señor le corresponde. Y cada uno de nosotros también debemos de darle el primer lugar al Señor Jesús, porque eso es el lugar que le corresponde. Es Dios sobre todas las cosas. Es verdad que a algunos Dios no les pedirá que dejen a su familia o su carrera, sino que esos pueden ser también instrumentos útiles para los propósitos de Dios. Pero vemos aquí en el caso de nuestro pasaje que algunos sí lo van a hacer, como también hoy en día conocemos creyentes, cristianos que se han entregado al Señor Jesucristo y que lo han dejado todo para seguir al Señor Jesucristo, y vemos cómo a ellos los ha mandado a otras ciudades para que ahí cumplan los propósitos de Dios. Hace más de 30 años conocí a Natalio y Lucy, y ahorita ellos están sirviendo en la ciudad de Mexicali, y le doy gracias a Dios porque dejaron todo. Ellos vivían aquí en Tijuana, lo dejaron todo para servir al Señor en ese llamado que tuvieron. Y le damos gracias a Dios porque durante todos estos años están ahí sirviéndoles. Y así podemos mencionar a más creyentes que han hecho lo mismo por amor al Señor Jesucristo y porque esa era la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Qué cosas tuvieron que dejar
aquí los discípulos? Pues como mencionábamos, dejaron sus trabajos, dejaron las redes, dejaron a la familia. A lo mejor ellos en un momento dado pensaron, ¿y ahora cómo vamos a proveer para el sustento de nuestras familias? Pero ellos no se preocuparon por eso porque estaban con el Señor Jesucristo, quien también, lo creo absolutamente, que Él estaba al cuidado también de cada una de sus familias. Entonces, dejaron todo, dejaron amistades, dejaron familias, dejaron el trabajo y le siguieron para ser pescadores de hombres, y tenían la necesidad de seguir para ello al Señor Jesucristo, entrando en esa nueva etapa de una preparación que lo más seguro es que en el momento ellos no entendían todas las cosas, pero sí reconocían en el Señor Jesucristo su divinidad. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, y seguramente que ellos tampoco. Pero podemos ver cómo el Señor Jesucristo una y otra vez suplía para sus necesidades y de la gran recompensa que iban a tener por esta decisión que habían tomado cada uno de ellos de seguirle como Él se merece. Nos dice Mateo 19, del 27 al 29, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Si bien es cierto que es mucho lo que dejamos al seguir a Cristo, será más grande lo que recibiremos después. Sigue a Cristo en segundo lugar, ganando a otros para Él. Dice el versículo 19 de Mateo 4, y les dijo, venid en pos de mí, y subrayemos esta parte, y os haré pescadores de hombres. El Señor Jesucristo, al tener una relación con Él, cambia lo que somos, cambia nuestras prioridades. Esto es lo que hacemos en nuestro diario vivir. Él nos amó, nos buscó, nos compró con alto precio, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Nos eligió. ¡Qué privilegio tenemos! El Dios que estuvo con Adán, que estuvo con Noé, que estuvo con Abraham, con Moisés, con David, con los discípulos. Este Dios también se ha acercado a nosotros y nos ha llamado. Vinimos al Señor Jesucristo tal y cual somos, pero Él ha ido transformando nuestras vidas, de tal manera que con el paso del tiempo nos sorprendemos y decimos, Señor, yo era así, era vil y menospreciado por mis actos, por mis hechos, y ahora, Señor, mira cómo has cambiado mi vida de tal manera que cuando otros
ven o conocen porque les narramos nuestra vida pasada, no lo pueden creer, porque ven cómo el Señor nos ha transformado con el pasar del tiempo y que nosotros estemos y sigamos dependiendo de Él. Al habernos Él llamado, Él nos cambia. Y Él nos cambia para sus propósitos. Y ahora tenemos un gran llamado de Él, y esto es para todos, donde Él dice, yo os haré. ¿Para qué? Para que cumplamos sus propósitos. Y este llamado es para todo creyente, que vayamos y compartamos el Evangelio, como nos dice Mateo 28, 19 y 20, donde Él quiere que vayamos y hagamos discípulos y que compartamos su palabra, que les enseñemos todas las cosas que Él nos ha dejado. Y este es un trabajo de veras de gran privilegio, es sublime, donde cada uno de nosotros necesitamos valorarlo y por amor al Señor empezar a compartir el Evangelio a otros que están perdidos y también el amor por las almas que están perdidas y que sabemos que van a la condenación eterna. Debemos ser personas transformadas, así como vemos cómo un Pedro fue transformado, un Pedro que negó 3 veces al Señor Jesucristo, donde él se arrepiente, conoce su gran error y luego vemos cómo es transformado con el Señor Jesucristo y es una persona que viene a ser útil en las manos de Dios, donde mucha gente viene al conocimiento del Señor Jesucristo y muchos son alentados a seguirlo, seguir al Señor por su ministerio, por su buena actitud de seguir y poner en primer lugar al Señor Jesucristo en su vida. Entonces, podemos ver también así en muchos otros creyentes cómo estuvieron dispuestos a seguir al Señor. Y podemos ver también en la Escritura cómo Dios desde un principio nos decía que fuéramos fructíferos, porque ciertamente a Adán y a Eva también se les dijo que fueran fructíferos y se multiplicaran, que se reproducieran. Y claro, pues reproducirse, multiplicarse, pues no creo que haya sido solamente nomás con el hecho de que se multiplicara de personas la tierra, sino más bien que nos multiplicáramos, pero también todos con el conocimiento del Señor como nuestro Señor y Salvador personal, para darle la honra y la gloria que Él se merece, y así con ese propósito que Dios hizo su creación, de gozarse con ella, así también gozarse con todos. ¿Sabías que el propósito de que Dios te creó era para gozarse contigo? Así es. Pero ¿qué pasó? El hombre pecó y así pasó el pecado a todos los hombres por cuanto todos pecaron y rompieron su comunión con Dios. Y ese propósito se perdió, no por Dios, por el hombre mismo. Sin embargo, vemos a Dios ahí interesado en que cada uno vuelva a ese compañerismo íntimo. Y no solamente a ese compañerismo íntimo, sino también llevar una vida con propósito, como ahora lo estamos viendo, de que seamos instrumentos útiles en las manos de Dios para compartir las buenas nuevas a todos y enseñar su palabra. La tarea de un discípulo es hacer otro discípulo. No seremos auténticos discípulos
hasta que no estemos siendo productivos. Jesucristo les dijo a esos hombres que escogió: os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Allí en Juan 15:16. Es hora de saber que fuimos salvados para ser instrumentos útiles en las manos de Dios y que otros vengan al conocimiento de Él. Si no somos nosotros los que conocemos a Cristo, ¿quién más lo hará? La señal más visible, más palpable de que somos discípulos del Señor Jesucristo es cómo vamos a estar dando fruto. Si tú estás haciendo esto, eres una persona que se va a ver cómo vas a estar siendo usado por Dios y otros van a estar conociendo al Señor Jesucristo. Los discípulos fueron sometidos a pruebas. Los discípulos estuvieron viendo al Señor Jesucristo, cómo compartía la palabra, cómo hacía milagros, cómo estaba interesado por todas las personas que estaban perdidas. Y ellos entendieron el propósito por el cual habían sido llamados, tanto así que dieron su vida para ello. Y sabemos por la historia que muchos murieron en condiciones poco agradables, pero que lo hicieron porque tenían muy claro que debían seguir al Señor Jesucristo, cumplir con su gran comisión, aún a costa de su propia vida. Entonces, un discípulo lleva mucho fruto. El mismo Señor Jesucristo nos dijo ahí en Juan 15:8 que el Padre se glorificaba en esto, en que llevemos mucho fruto y seamos así los discípulos del Señor. Entonces, tengamos esto muy presente. Necesitamos servir al Señor. El Señor Jesucristo ahí en Lucas 19 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sigamos en esta línea. Busquemos, sigamos compartiendo las buenas nuevas para que muchos se salven. Si nos unimos en este propósito, estaremos manifestando que somos discípulos del Señor Jesucristo. Somos responsables de todas las personas que nos rodean. Un día los libros van a ser abiertos y dice la Escritura ahí en Apocalipsis 20:15 que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuántas de estas personas que no deseamos que ninguno se pierda? Pero si alguna persona no quiere recibir a Cristo, se va a perder. ¿Y cuántas de estas personas pudieran ser personas que nos rodean y que no les compartimos el Evangelio? Compartamos el Evangelio para que estas personas se salven. En conclusión, Jesús escogió a sus discípulos no porque eran los mejores, sino porque Él sabía que todos ellos tenían la disposición para hacerlo. Se dio cuenta que cuando Jesús los llama, la palabra más notoria fue que ellos respondieron inmediatamente. No hubo en ellos tardanza. Ni siquiera en el caso de Mateo, el publicano. Aquellos discípulos provenían de muy baja preparación. Eran gentes pues que no tenían mucha educación, mucho conocimiento. Fueron ellos los que Jesús escogió para que estuvieran y anduvieran con Él.
Todos dejaron lo que más querían y se convirtieron después en pescadores de hombres. Fueron ellos los que estuvieron siguiendo en cada uno en el lugar donde fueron enviados, usados por Dios para que otros conocieran las Escrituras. Se enfrentaron a sí mismo a gente que se oponía, sin embargo seguían firmes. ¿No es maravilloso pensar que ellos también fueron inspirados por el Espíritu Santo para dejarnos los escritos que tenemos hoy en día, en el cual tú y yo podemos ver las enseñanzas de Dios para nuestras vidas y que también es un alimento para nuestro hombre interior? Dios no te ha escogido porque eres el mejor, sino porque puedes ser un instrumento útil en sus manos. De allí nuestro gran privilegio inmerecido. Que Dios te bendiga. Y así como estamos, vamos a cerrar nuevamente nuestros ojos y vamos a orar para despedirnos. Señor, te doy muchas gracias porque ¿quiénes somos nosotros para tener este grande privilegio de que seas nuestro Señor, de que seas nuestro Salvador y de que estemos, Señor, participando en tus cosas, como es el ir y compartir tu palabra, tu evangelio a los que no te conocen? Gracias, Padre, por este privilegio inmerecido y pedirte que tú estés trabajando en nuestros corazones a fin de que nada nos robe el poder servirte, el poder seguirte y así estar cumpliendo tus propósitos. Gracias también, Señor, porque tú nos prometes recompensas que las vamos a disfrutar cuando estemos juntos contigo. Y Señor, pues ayúdanos a estar pensando en nuestro diario vivir en las cosas eternas y que las cosas que tenemos aquí en el mundo pues estén situadas en su respectivo lugar, teniendo tú el primer lugar de todas las cosas. Señor, pues sigue guardándonos de esta pandemia, manténnos con bien. Gracias por tu amor y misericordia que tienes para con nosotros. Bendice cada hogar de cada uno de tus hijos, donde quiera que se encuentren. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén, Señor. Que Dios les bendiga. Estamos en contacto. Hasta luego.